Entonces, bueno, como les comentaba, el tema de hoy es la entrevista televisiva. Vamos a ver los diferentes tipos de entrevistas que hay, vamos a analizar el paso a paso de cómo sería una guía para poder hacer una entrevista adecuada para televisión. Entonces, bueno, tenemos que la entrevista es una de las actividades más esenciales de la rutina periodística. ¿Por qué? Porque la mayoría de las informaciones que obtenemos han tenido como base una entrevista, ¿no? Se puede decir que es el encuentro en estado puro entre el periodista y la fuente, ¿no? La fuente es la persona a la cual entrevistamos, ¿no? La que nos brinda información. Como en todo oficio, como en toda profesión, la entrevista es una habilidad que se perfecciona a base de prueba y error, ¿no? Las primeras veces lo más probable es que tengamos algunos errores, nos equivoquemos, pero conforme va pasando el tiempo y con la experiencia que vamos adquiriendo, esto va mejorando, ¿no? Y por eso es importante dominar algunas técnicas que pueden facilitar el camino del periodista que quiere convertirse en un entrevistador que arranca buenas respuestas hasta de las fuentes más evasivas, ¿no? Porque no necesariamente todas las fuentes están dispuestas a darnos la información que necesitamos, ¿no? No todos los entrevistados son iguales, ¿no? Tenemos, bueno, al menos en Musil TV trabajamos con dos tipos de entrevista. Uno es entrevista informativa y la otra es entrevista de perfil. La entrevista informativa, como pueden ver en la imagen, puede realizarse, usualmente se realiza así al paso, ¿no? Como pueden ver, eh, tanto el camarógrafo como la reportera están de pie entrevistando a una persona, por lo que se puede ver ahí en un evento, ¿no? Si mal no recuerdo, ese banner que está al fondo es de la Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, ¿no? Entonces, lo más probable es que haya sido en el marco de un evento de esa facultad. Y a la derecha tenemos una imagen de perfil, ¿no? Una entrevista de perfil. Bueno, precisamente lo que ustedes están viendo ahí es parte de un programa llamado Perfiles, ¿no? Que era un programa de entrevistas que realizaban los alumnos de la carrera de comunicaciones a personalidades del mundo del espectáculo, el arte, la cultura y los deportes, ¿no? Entonces, en este caso teníamos a Ricardo Morán, que estaba siendo entrevistado por Priscila Mateo. En el caso de la entrevista informativa, el objetivo es informarnos de un acontecimiento actual, ¿no? Lo cual se conoce como hecho noticioso. Muestra lo que el entrevistado sabe u opina acerca de un tema o hecho noticioso en particular. Pero para ello es importante que el periodista, el reportero, sepa bien cuál es ese hecho noticioso, ya que a partir de eso elaboraremos nuestro cuestionario, ¿no? Por ejemplo, si un congresista acaba de ser denunciado por un acto de corrupción y se nos pide que vayamos a entrevistarlo, nuestras preguntas deberán girar en torno a ese tema, ¿no? O sea, en torno al acto de corrupción en sí y no tanto al hecho de cómo le va en su vida como congresista, cómo surgió en él su vocación política, ¿no? Esas son preguntas que quedarían un poco al margen del hecho noticioso en sí, que en este caso es el acto de corrupción. Entonces, las preguntas básicas que habría que formular, ¿no? Las preguntas de list, tendrían que estar en base a este hecho noticioso, ¿no? Al acto de corrupción y no a otros temas que podrían escaparse, podrían hacer que nos vayamos por las ramas un poco, ¿no? Y bueno, mientras que la entrevista de perfil, el objetivo es ahondar en el personaje, en su trayectoria profesional, obra, en su personalidad y en ocasiones sobre aspectos de la vida personal, ¿no? Por ello es importante que nos informemos bien acerca de nuestro entrevistado, ¿no? Hay que revisar reseñas biográficas, entrevistas anteriores. Y bueno, todo esto es posible actualmente a través de Google, de YouTube, ¿no? Hay diferentes entrevistas que ya otros medios le han hecho a nuestra fuente o en Google también reseñas biográficas, etcétera, ¿no? Que van a hacer que cuando lleguemos a la entrevista estemos, bueno, el tema esté lo suficientemente enriquecido. Ahora, para efectos de UCIL TV,
al menos para el caso de la entrevista informativa, estos son los pasos, las etapas que hay que seguir, ¿no? Por un lado tenemos la investigación previa del personaje o del tema, que es justo lo que les acabo de comentar, ¿no? Hay que llegar con todos los datos que necesitemos porque de repente algo ya ha sido dicho antes, pero hay algún elemento que no fue mencionado y que en esta entrevista podríamos tener, ¿no? Bueno, la elaboración del cuestionario también es bien importante, ¿no? Pero que al final este cuestionario va a terminar siendo referencial. ¿Por qué? Porque durante la entrevista se desarrolla una especie de conversación, ¿no? Con la fuente. Entonces, no necesariamente voy a hacer absolutamente todas las preguntas que tengo anotadas, ¿no? Puede ser que algunas surjan durante la entrevista. Por eso dice ahí claramente que es referencial, ¿no? Luego viene la entrevista propiamente dicha, luego el visionado de la grabación, o sea, hay que revisar la entrevista, pautearla, transcribirla en caso sea necesario, ¿no? En algunos casos, cuando los reporteros son nuevos y sobre todo cuando la entrevista no es muy larga, yo les recomiendo transcribirla para que puedan evaluar qué partes son las más importantes y qué partes no. ¿No? Entonces, obviamente, lo más importante va a ser dejado para la edición, ¿no? La edición del texto en este caso, ¿no? Del texto que surge a partir de las entrevistas que han sido grabadas, ¿no? Ahora, he preparado una guía para realizar entrevistas efectivas, ¿no? Está compuesto por 9 pasos, que básicamente son los siguientes, ¿no? Definir objetivos, prepararse, saber cómo preguntar, conducir una conversación, escuchar y controlar el ritmo, hacer preguntas a partir de las respuestas. En el caso de televisión es necesaria una coordinación permanente con el camarógrafo. También, como dice acá, ¿no? Es importante ser experto, o sea, en el tema que uno va a entrevistar, pero también atreverse a ser ignorante, ¿no? O sea, en ciertos casos, eh, dar a entender al entrevistado, hacer algún tipo de preguntas como si en realidad no supiéramos nada, pero porque necesitamos información precisa o declaraciones específicas al respecto, ¿no? Y también, por último, confirmar datos de investigación previa. Entonces vamos a ir paso a paso. Empezamos con la definición de objetivos, ¿no? Lo primero que hay que hacer es definir, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere lograr de la entrevista, ¿no? Yo qué es lo que quiero obtener, declaraciones específicas, confirmar un dato, necesito el contexto de un hecho concreto o quiero reconstruir una escena, ¿no? Hay diferentes objetivos que uno puede tener como reportero y que tiene que quedar bien claro antes de la entrevista. Dice, los periodistas deben responderse las siguientes preguntas antes de la entrevista. ¿Por qué estoy preparando este reportaje? ¿Qué es lo que necesito saber y cómo voy a conseguirlo? ¿Cuál es mi propósito o enfoque inicial? ¿Cuáles son los desafíos logísticos, periodísticos, éticos y morales involucrados? ¿No? Entonces, dependiendo del tema, esto es importante, ¿no? Es importante plantearse estas preguntas para saber a qué queremos llegar, ¿no? Ahora, la preparación también es importantísima, ¿no? Una buena entrevista comienza mucho antes del contacto con el entrevistado. Por ello, es fundamental conocer muy bien a la fuente y el tema que será tratado, ¿no? Por lo general, hay que dedicar algunas horas al tema, ¿no? O sea, no es que simplemente me encarguen una entrevista y media hora antes me pongo a averiguar sobre el tema y ya voy con lo que saque, ¿no? No, así no es. En algunos casos, bueno, va a darse va a darse esta situación, pero en la medida de lo posible, lo importante es prepararse, ¿no? Llegar bien preparado a una entrevista. Para ello hay que tener una lista de preguntas preparadas con anterioridad, investigar sobre los datos trascendentes de la vida del entrevistado, ¿no? Puede ser de su vida, de su trayectoria profesional, académica, etcétera.
Y bueno, sin embargo, como les decía, ¿no? Hacer una lista de preguntas previas no garantiza el éxito de la entrevista necesariamente, ¿no? Pero investigar y estar completamente enterado de lo que será debatido y de la persona con quien se conversará puede rendir muy buenos frutos. Saber preguntar también es muy importante, ¿no? Eh, bueno, es necesario ser cuidadosos con el lenguaje corporal, ¿no? Hay que ser amables también y no solamente con nuestra voz, sino con nuestros gestos, ¿no? Con nuestra disposición física. Ahora, los periodistas frecuentemente se enfrentan con entrevistados que no están tan dispuestos a hablar todo lo que uno desearía, ¿no? En estos casos, saber preguntar hace toda la diferencia. Hay diferentes tipos de entrevistados, ¿no? Hay aquellos que hablan mucho, pero no van al tema concreto ni responden la pregunta, sino que se van un poco por las ramas. Hay otros que son excesivamente puntuales con sus respuestas, ¿no? No dicen mucho. Y bueno, y también están los entrevistados ideales que responden absolutamente todo lo que uno quisiera y con la extensión también que es necesario, ¿no? Por eso, bueno, es importante evitar preguntar, eh, evitar hacer preguntas cuyas respuestas puedan ser sí, no, ¿no? Entonces, en estos casos es mejor usar las preguntas del tipo cómo, por qué y qué. Porque estas preguntas van a permitir que el entrevistado, ¿no? Que la fuente se explaye y pueda argumentar, pueda explicar, ¿no? Etcétera. Las preguntas deben ser cortas y enfocadas en un solo asunto, ¿no? Uno a la vez, porque si no, corremos el riesgo de que no nos respondan una de las dos ideas que teníamos en mente, ¿no? Y también se corre el riesgo de que el entrevistado no entienda de primera intención qué fue lo que se le preguntó, ¿no? Por eso las preguntas deben mantenerse cortas. Y bueno, también es importante no hacer sentir tenso o incómodo al invitado, ¿no? Eso lo vamos a ver precisamente en un ejemplo en unos momentos. Dice, mantenga su opinión fuera de las preguntas, ¿no? Sobre todo en periodismo informativo, ¿no? En lo que hacemos en UCIL TV, principalmente para el noticiero. Eh, es mejor no opinar acerca del tema porque se supone que estamos tratando de ser lo más objetivos posible, ¿no? También aparte hay que tener en mente a la teleaudiencia, ¿no? Si la teleaudiencia va a entender mi pregunta también en caso de esta pregunta aparezca en pantalla, ¿no? Cuando uno quiera tocar temas sensibles, también hay que prepararse de tal forma, ¿no? De que uno no suene combativo, ¿no? Porque podría ofender, ¿no? A la persona que se está entrevistando. Y en algunos casos que sea un tema complejo, por ejemplo, es necesario pedir ejemplos y descripciones, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ayuda a la fuente, o sea, al entrevistado, a recordar y articular mejor sus respuestas. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un video de una entrevista que se hizo en junio del 2007 a Amy Winehouse. No sé si ustedes ubican a este personaje, a qué se dedica, ¿saben? Es una cantante. Es cantante, ¿verdad? No, Eh, fue, de hecho, fue. ella estaba bueno, fue cantante en realidad, ¿no? Era. Ella estaba de moda hace ya como más de 10 años, ¿no? Por lo que veo en 2007, por ahí. Probablemente muchos de ustedes aún eran niños en esas épocas, pero bueno, su música digamos que ha trascendido, ¿no? Entonces, a ver, voy a dejar de compartirles la pantalla un momento para ver un video de esta entrevista en YouTube. Sí, profesor. Finally, I got your CD that your label sent me. Y finalmente me llegó el disco que envió tu sello discográfico y cuando comencé a escucharlo en casa sentí que algo hacía falta. Entonces pensé en una botella de vino tinto porque creí que eso era lo que se necesitaba para escuchar a Amy Winehouse. Pero me gustaría saber cuál es el estado anímico en el que a ti te gusta salir al escenario o a quién debes tener a tu lado para dar lo mejor de ti.
My man was fine, so I hope you all will be mine. You're very young. A lot of people there don't know you just and it seems like there's some hope. Eres muy joven, muchos no saben que solo tienes 23 años, y pareciera que se ha estado creando todo un mito a tu alrededor. ¿Crees que para mucha gente eres este músico misterioso? ¿O te gustaría hablar con ellos y decirles, soy un ser humano, una simple cantante? Yeah, just a second. You think you're a better singer? ¿Es mejor ser compositora que cantante? Oh, it's nice. It's just nice. You know, it's not, but they're both nice. Both, it's nice. Your producer Mark Ronson said that. Tu productor Mark Ronson dice, y lo cito, que tú has devuelto un espíritu rebelde y muy rockero a la música, que eres brutalmente honesta con tus canciones. Podríamos entonces pensar que quizá por eso no te gusta tanto escuchar la música de hoy, por esa falta de honestidad, por todo lo malo que tiene la industria como su música prefabricada. I wouldn't know. How do you feel about the business right now? ¿Qué piensas entonces de la industria musical? ¿Cómo está marchando? Well, again, I wouldn't know. I don't know, I don't know. ¿Qué es lo que hoy más disfrutas tanto como la música? ¿El estar casada, quizá? I don't know, it's just I know everything else to do. That's the point. Bien, chicos, entonces, bueno, ahí teníamos la entrevista con Amy Winehouse. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Muy incómoda, ¿verdad? Sí, eso me comenta María Fernanda. Incómoda para ambos, en realidad, ¿no? Tanto para Amy como para el periodista. ¿Qué más podrían decirme? ¿Qué les parecieron las preguntas que hizo el reportero, el periodista de la CNN? Las preguntas no, me parecieron que algunas eran, no por decirlo profundas, pero creo que eran un poco personales para ella. Y lo que dijo de la industria musical, creo que, o sea, ella de repente evitó opinar porque primero parece que no entendía nada o que simplemente no quería hablar. Pero si respondía a esta, podría de repente o sea, podría haberse metido en problemas, digamos, de hablar bien o de hablar mal. Claro, digamos que una pregunta comprometedora, ¿no? Pero a la vez general, porque la industria musical abarca diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, digamos que no es una pregunta concreta que va a tener una respuesta precisa, ¿no? Además, si se percataron en las preguntas, aparte de esta de la industria musical, ¿no? Por lo menos en 3 preguntas le dijo, ¿qué es mejor, esto o lo otro, ¿no? Entonces, no le daba margen a extenderse en sus respuestas, sino simplemente a decir esto sí, esto no, o ambas cosas sí, ambas cosas no, ¿no? Por ejemplo, cuando le pregunta, ¿es mejor ser compositora o ser cantante? Entonces, por lo general a los músicos no se les puede preguntar ese tipo de cosas porque son actividades que están muy relacionadas unas con otras, ¿no?
entonces lo más probable es que disfruten de ambas cosas. Y precisamente fue lo que ella respondió, ¿no? Que para ella ambas estaba bien, ¿no? Pero digamos que el periodista pudo haber preparado mejor su cuestionario, ¿no? Y bueno, si nos vamos al inicio también, justamente lo que yo les decía, ¿no? Evitemos involucrarnos en la entrevista personalmente dando nuestra opinión, ¿no? El periodista, por ejemplo, le dice, bueno, me llegó tu disco y entonces pensé que lo mejor que lo que se necesitaba para poder escucharlo era una botella de vino tinto, ¿no? Entonces, ahí está dando un poco expresando un poco su sentir, ¿no? Dando un poco su opinión acerca de en qué estado se debe escuchar la música de Amy Winehouse, ¿no? Entonces, por ahí que también, digamos que metió un poco la pata, ¿no? No sé qué otras cosas más podrían ustedes comentar sobre la entrevista, que no les haya parecido, o en todo caso, de repente a alguien sí le gustó la entrevista. Creo que fue o sea, un desperdicio de entrevista, sinceramente, porque me imagino que como en ese momento Amy Winehouse estaba muy de moda, habrá sido difícil conseguir una entrevista y la verdad es que haber hecho tanto esfuerzo para que al final salga así, no sé, a mí me habría dado hasta vergüenza de publicarlo, sinceramente. Sí, en verdad, la verdad es que sí, y sobre todo porque es un periodista de la CNN, ¿no? Es una cadena internacional de noticias. Y bueno, no, en el video no aparece, pero sí ellos en alguno de sus noticieros justamente publican esta entrevista y lo hacen con bastante orgullo, ¿no? Lo cual me parece un poco extraño porque, como tú misma dices, la verdad es que se desperdició esa entrevista, ¿no? Y hasta que da un poquito de vergüenza, ¿no? Y bueno, entonces ahí teníamos esa entrevista que nos da un ejemplo de lo que no se debería hacer, ¿no? ¿Qué más? A ver, seguimos con la guía. Eh, es importante conducir una conversación, ¿no? En el momento de realizar una entrevista, ¿no? Por ello, la lista de preguntas que tenemos preparada la debemos mantener también en mente, pero a la vez ser flexibles, ¿no? Porque podría surgir alguna pregunta, algún tema propio de la conversación, ¿no? Las entrevistas son como conversaciones guiadas, ¿no? En las cuales la dinámica de la relación es más importante que cualquier cuestión individual. Esto sobre todo en las entrevistas de perfil, ya vamos a ver un ejemplo al respecto. Dice, deje que su invitado exprese su opinión sin importar cuál sea, ¿no? No lo censuremos porque la idea es que ellos expresen, ¿no? Y estaríamos evitando esto al censurarlos, ¿no? Bueno, es fundamental también mantener una interacción visual y corporal con un entrevistado, ¿no? Porque al demostrar empatía, la fuente se vuelve más abierta, ¿no? Han habido casos de algunos reporteros que se fijan mucho en su hoja de preguntas, ¿no? Sobre todo cuando son jóvenes, de UCI TV en algunos casos se ha dado. Una de dos, o se fijan mucho en las preguntas y no mantienen la suficiente interacción visual con el entrevistado, o por otro lado, aparentemente sí están prestando atención, pero su cabeza está en otro lado, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso de un alumno que fue a hacer una entrevista a una ingeniera, eh, no recuerdo, sobre unos talleres, me parece. Y entonces cuando regresa de la entrevista, le pregunto, ¿qué tal te fue? Bien, todo bien. Hiciste todas las preguntas, sí. ¿Y qué te dijo? A ver, cuéntame así a grandes rasgos de qué fue la entrevista. Y me dijo, pucha, no sé. Entonces, esa es una respuesta que definitivamente no debería darse, ¿no? Porque la idea es que uno esté
inmerso en la entrevista, ¿no? Que te involucres también, sin dar tu opinión, pero que te involucres en la entrevista como, por lo mismo que tiene que ser una conversación con la fuente, ¿no? Y bueno, sobre las preguntas incómodas, estas pueden realizarse, pero ya luego de haber desarrollado cierta confianza con el entrevistado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la entrevista de Amy Winehouse, el periodista, si mal no recuerdo, a la cuarta pregunta, le pregunta algo como, le dice algo como, ¿qué es lo que más disfrutas actualmente? De repente estar casada, ¿no? Entonces, bueno, tal vez Amy se haya sentido un poco invadida en su privacidad y le responde de que aún no lo sabe porque recién llevaba 2 semanas de casada, ¿no? Entonces, también ahí faltó un poco de información por parte del periodista, porque claro, o sea, no se puede opinar sobre un estado como el matrimonio cuando recién se ha casado, ¿no? Entonces, bueno, por ahí teníamos el tema de las preguntas incómodas. El ritmo de la entrevista también es importante, ¿no? Dice, escuche y controle el ritmo. A veces el periodista está tan preocupado con seguir con su lista de preguntas que no percibe los momentos en los que la historia puede tomar un mejor camino, ¿no? Que es justamente lo que les decía, ¿no? Hay que prestar atención a las respuestas porque a partir de las respuestas podemos tener incluso una noticia mucho más importante de la que nosotros esperábamos al inicio, ¿no? Por ello es importante no cerrar las puertas a recibir información más interesante por apresurarnos a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Siempre prestando bastante atención a las respuestas. Bueno, y hay dos opciones, ¿no? Por un lado, si hay limitaciones de tiempo, hay que concentrarse más en el tema más importante, ¿no? Si de repente yo preparé 5 preguntas, ¿no? Pero solamente tengo 5 minutos de entrevista, entonces le hago 2 o 3, las más importantes, ¿no? Bueno, y por otro lado, si el tiempo no es limitado, como en el caso de perfiles, ¿no? Hay que explorar los puntos que serán más interesantes durante la entrevista. Bueno, también es importante hacer preguntas a partir de las respuestas, ¿no? A lo que se conoce como repreguntas, ¿no? Por ejemplo, me quedó una duda respecto a determinado tema, entonces vuelvo a hacer, o sea, para obtener la respuesta que yo necesito, vuelvo a hacer la misma pregunta, pero de diferente modo, para que no parezca que estoy repitiéndola, ¿no? A eso es a lo que se le llama una repregunta. Porque dice, ¿no? Las preguntas derivadas de respuestas mal comprendidas pueden ser de gran utilidad. Y bueno, nuevamente se repite lo que ya les había comentado antes. Dice, sea un oyente interesado y perciba cuando las respuestas lo llevan a otras preguntas sobre el tema, ¿no? Eso precisamente está vinculado con el tema de conducir una conversación, ¿no? Ahora voy a hacer una pausa para mostrarles otra entrevista. En este caso es una entrevista de perfiles. Esta es una entrevista a la actriz Aide Cáceres para el programa Perfiles. La realizó también un alumno de la carrera de comunicaciones y quiero que se percaten, que tomen atención, ¿no? Que presten atención y que se percaten de cómo se va realizando la entrevista, ¿no? Si fluye, no fluye, si hay contacto visual, si las preguntas llevan a nuevos temas o si simplemente el reportero se está basando en una lista de preguntas. Hola amigos, el día de hoy nos acompaña alguien que tiene un nombre que es sinónimo de cine, de teatro, de televisión. El día de hoy nos acompaña la gran actriz Aide Cáceres. Hola Aide, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Dándome ese pequeño voto de confianza para hablarte de tú. Claro, por supuesto, me encanta que me traten de ti. Me gustaría que me cuentes acerca de tus inicios. Sé que iniciaste muy joven y que se dice de que tu carrera ha sido heredada por lo que fueron tus padres y tus inicios.
Sí, así es. Siempre me ha gustado decir algo, comunicar algo. Entonces, ¿cómo es eso? A través del teatro, ¿no? Bien, mi carrera la empecé muy niñita, ¿no? En el colegio, como creo que la mayoría, ¿no? Me gustaba recitar, cantar, bailar, leer mis cursos que mi papá lo redactaba, yo lo hacía. Y bien, para todas las festividades, ¿no? De la madre, de la patria, de todo, estaba ahí. Y luego cuando entré a secundaria, ya ingresé a todos los clubes de oratoria, de danza, de canto, de teatro, por supuesto, la principal. Y ya, así siguió mi carrera hasta que luego ingresé al Instituto Nacional Superior de Arte Dramático. Estudié 4 años y luego mm, eh, he continuado, ¿no? Con mi carrera. Y hay una historia incluso antes de entrar al instituto, porque tú ingresaste a San Marcos a estudiar trabajo social, si no me equivoco. ¿Cómo reaccionaron tus padres cuando le dijiste lo del teatro? Bueno, yo creo que la mayoría de los padres somos así, y yo también, ¿no? Yo les digo a mis hijas, si quieren estudiar algo, tienen que estudiar 2 carreras a la vez, ¿no? Si le van mal de una, ya tiene la otra, ¿sabes? Entonces, en este caso, yo ingresé a San Marcos a estudiar este servicio social y a la vez teatro. Pero por motivo de horario, no podía continuar en las dos cosas, tenía que definir una cosa u otra. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, entonces ya cuando le comuniqué a mis padres, ya comprenderás, se pusieron que vas a sacar del teatro, no, nada, no hay trabajo, que no sé qué, que voy a hacer. No, yo voy a hacer de mi arte una profesión y redoblar. Claro. ¿Hoy día los entiendes? ¿Tus hijas trabajan en teatro, música? ¿Hoy día entiendes su reacción? Por supuesto, felizmente que soy una madre que no soy sobreprotectora y que no quiero que mis hijas se muevan, no. Yo soy todo lo contrario, ¿no? Si ellas quieren viajar, que viajen. Si ellas quieren estudiar, que estudien, los apoyen en todos sentidos. Mi esposo también era así, ¿no? Siempre las hemos apoyado. Tengo 4 hijas. Sí. La tate Tito. Sí. Mandada tutu. Sí. Ahora, ¿qué tan distinto es trabajar en cine, en teatro y en televisión? Porque tú has hecho todo eso y has hecho teatro, has hecho comerciales. Sí, bueno, son técnicas diferentes, pero si un actor está preparado, estudiado, es fácil lograrlo, ¿no? Por eso yo digo que el actor debe estar preparado para asumir cualquier tipo de trabajo. Eso es lo que nos hace el teatro, la formación teatral, ¿no? Y ahí depende de todo. Alguna vez mencionaste que te gustan los personajes difíciles. Difíciles, ¿no? Claro, son retos, ¿no? Nunca me ha gustado, ni cuando estaba niña, ¿no? Siempre me gustó hacer, por ejemplo, ¿quién hace de hombre? Yo soy de hombre. ¿Quién hace de viejito? Yo de viejito. Entonces, son cosas difíciles, ¿no? Trabajos difíciles que yo creo que el actor debe asumir. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí, ¿qué les ha parecido esta entrevista de perfil, ¿no? Que es distinta a la entrevista informativa. ¿Les parece que fluyó, que se estableció una conversación? A mí sí me hizo muy interesante porque, o sea, sí fluyó la conversación y parecía como, por ejemplo, cuando uno conversa con un amigo y te empieza a contar un poco así de su vida, entonces es como que se les vio como que muy natural toda la conversación y también, o sea, se hizo interesante, ¿no? Como que él no le interrumpía y como que se notaba que no seguía como que un papel, ¿no? Sino como que fluía la conversación entre ellos dos. Claro. Y sobre todo también se nota que él estaba informado, ¿no? Porque incluso le hace surge en un momento sobre el nombre de las hijas, ¿no? Le dice, tú tienes 4, yo tengo 4 hijas, dice ella. Entonces él le dice Tate, Tito, o sea, se refiere a los nombres de sus hijas que todos empiezan con esas sílabas, ¿no? Entonces, digamos que se genera cierta complicidad, ¿no? Camila me dice, también se notaba que estaba escuchando atentamente las respuestas, ¿no?
Judith, Melissa me dice muy fluida la comunicación, interesante, muy cómoda. Claro, entonces eso es lo importante, ¿no? Y está relacionado con todos los pasos anteriores que hemos estado viendo, ¿no? De esta guía para realizar entrevistas, ¿no? Tenemos por un lado, bueno, repreguntas no porque el tema no era complicado, pero hay cierto ritmo, se establece una conversación, también se nota que el reportero está bastante informado acerca de este personaje, ¿no? La conoce, sabe qué preguntas hacerle porque ha investigado sobre ella, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, ahora con respecto a la coordinación que debe tener el reportero con el camarógrafo, dice. Los reporteros deben estar atentos a algunas cuestiones técnicas como la captura de audio y los planos que serán usados, ¿no? Bueno, eso más que nada en la presencialidad. Ay, se fue. En la presencialidad, cuando uno sale con su reportero, perdón, con su camarógrafo, eh, obviamente uno es el encargado de tener el micro y tiene que asegurarse de que la cámara reciba la señal de audio del micro, ¿no? Entonces, eso tienen que revisarlo antes de que empiece la entrevista, porque podría darse el caso de que durante la entrevista el camarógrafo se percata de que no está entrando el audio a la cámara por el receptor, entonces ahí se generaría un problema, ¿no? También con respecto a los planos que serán usados, ¿no? De repente quiero un plano general de un teatro al cual estamos yendo a hacer una entrevista, o quiero un plano detalle de tal cosa, de tal otra, o por ejemplo, si estoy en una entrevista sobre, por ejemplo, ¿no? Un caso especial, ¿no? Algo emotivo, entonces yo le voy a decir a mi camarógrafo que esté atento al momento que de repente se emocione mi entrevistado para que haga un zoom, ¿no? Por ejemplo, porque queremos eso también, ¿no? Transmitir emociones a través de la pantalla. Bueno, también es necesario anticipar lo que podría salir mal durante la entrevista en video, ¿no? Revisar 2 veces que las baterías estén cargadas, tanto del micrófono como de la cámara, que el equipo esté funcionando bien y si la locación está libre, ¿no? De repente yo quedo con un profesor en realizar una entrevista en el aula A114 y de repente voy 10 minutos antes, ¿no? Para asegurarme y da la casualidad que no, que está en clase. Entonces tengo que prever todos esos escenarios para que todo salga bien, ¿no? ¿Qué más? Dice, coordinar con el camarógrafo las imágenes que se necesitarán para el guión. Claro, o sea, yo no sé si recuerdan la nota de Hollywood, del restaurante temático. Por ejemplo, en ese caso se hablaba aparte de todas las zonas temáticas, ¿no? de Hollywood, se hablaba también de un horno que consumía un 70% menos de grasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el reportero o la reportera tendrían que indicarle a su camarógrafo que no solamente se enfoque en las zonas temáticas, sino también en este aspecto que va a destacar dentro de la nota, ¿no? Dice, sé experto, pero atrévase a ser ignorante, ¿no? Hay que asegurarse de que se entendieron lo que significan ciertas expresiones y buscar analogías, ¿no? Pero las analogías las tiene que hacer el entrevistado, ¿no? Nuestra fuente. Dice, en palabras de Anne Friedman, hágase el tonto, especialmente cuando el asunto es técnico y complejo. Pida a la fuente que le explique como si estuviera hablándole a un niño, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a hacer una nota de un trasplante de pulmón para un trasplante de pulmón simplemente, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de personas no está familiarizada con los temas médicos, ¿no? Pero si yo le pido mi fuente al médico que estoy entrevistando, que me explique detalladamente y como si fuera para un niño, ¿no? Entonces, lo más probable es que toda mi audiencia sí va a entender lo que estoy tratando de explicar, ¿no?
Y bueno, después de la entrevista siempre es bueno anotar teléfonos, mails, direcciones web, ¿no? Por ejemplo, se han dado casos de alumnas, ¿no? Recuerdo el caso de Andrea Risco, que bueno, ya ella egresó de la USIL ya, pero también estuvo en USIL TV, ¿no? Como reportera y editora. Ella en un evento al que fue, conoció a otros periodistas, a otros relacionistas públicos, y justamente a través de ellos consiguió un trabajo, ¿no? Porque es importante siempre hacer contactos, ¿no? Y por ejemplo, si estoy entrevistando a un deportista en un evento en el que hay diferentes tipos de personajes, pero no cuento con mucho tiempo para hacerle una entrevista extensa, entonces le pido su número de contacto a él o a su manager, ¿no? Para quedar en otra fecha o simplemente, no sé, sus correos electrónicos o cómo lo encuentro en redes, ¿no? O sea, todo eso es importante. Y también, bueno, después de la entrevista, autoevaluarse es una buena forma de mejorar, ¿no? Por eso, cuando ustedes escuchen las entrevistas que ustedes mismos van a hacer, ¿no? Eh, no solamente observen las respuestas, no solamente presten atención a las respuestas de sus entrevistados, sino también a las preguntas, ¿no? De qué manera formulé yo determinada pregunta, si de repente hago más preguntas que cierran la conversación en lugar de estimularla, ¿no? Con preguntas tipo sí o no, o esto o aquello, ¿no? También hay que fijarse si de repente uno interrumpe al interlocutor cuando él está comenzando a soltarse, ¿no? Hay que tener en cuenta todo eso para siempre mejorar para una próxima oportunidad. Otras consideraciones para televisión, ¿no? En cuanto a notas humanas, justo lo que les comentaba acerca de alguna nota en la que se quiera apelar a las emociones, ¿no? A los sentimientos, las emociones. Es importante hablar con nuestro camarógrafo para que haga determinadas tomas, ¿no? No sé, como les dije, puede ser un zoom cuando una persona se está emocionando o de repente si es no sé, que podríamos estar hablando de un campeón de karate, por ejemplo, se puede hacer un movimiento de cámara alrededor de la persona, ¿no? Hay diferentes formas de hacer que las imágenes hablen, ¿no? No solamente decirlo nosotros con palabras, sino que las imágenes transmitan, ¿no? Historias, emociones, sentimientos. También es importante confirmar datos de investigaciones previas, ¿no? Hechos, nombres, cifras, fechas, citas. Por ejemplo, si tengo una persona con un apellido difícil de letrear, de todas maneras sería bueno siempre confirmar cómo se escribe, ¿no? Con esta persona para no cometer errores, ¿no? Cifras de repente, ¿no? De repente yo manejaba una cifra inicialmente respecto al número de becas que va a dar una universidad brasileña de estudiantes de hotelería, por ejemplo, pero durante la entrevista puedo confirmar si esas cifras son las mismas y tal vez me lleve la sorpresa de que no es la misma cifra, sino más, ¿no? Por ejemplo. También fechas, ¿no? De repente fechas en las cuales va a haber algún campeonato, etc. Precisión de rótulos para el guión, bueno, eso ya lo dije, con nombres, apellidos, cargos de las personas que van a dar declaraciones. Y también es bueno siempre, sobre todo en el caso de personalidades, ¿no? Celebridades, tomar nota de su Facebook, Instagram, Twitter, para ponerlo como crowd, ¿no? En pantalla. ¿No? Entonces ahora vamos a ver un video. Es una entrevista que se le hace a este productor de televisión llamado Javier Pérez de Silva, precisamente sobre las claves de la entrevista periodística, ¿no? Entonces, en el video ustedes van a reconocer algunas de las que ya hemos visto, pero también él tiene otras
otras consideraciones, ¿no? Al respecto. A ver, voy a dejar de compartir para que puedan ver el. Para mí las claves de la entrevista son las mismas claves que para realizar cualquier trabajo periodístico. Realmente las claves de la entrevista son las claves de la vida, de las relaciones entre los seres humanos. Para mí son 4 principales. La primera es leer. Los periodistas audiovisuales nos tenemos que alimentar de todo lo que tenemos a nuestro entorno, de nuestros amigos, del cine, de la radio, pero también y sobre todo de los periódicos y de los libros y de la prensa. La segunda es escribir. No comprenderemos la historia que tenemos que contar si no somos capaces de resumirla en una sola frase lo más breve posible. Para eso tenemos que acostumbrarnos a escribir. Aunque seamos periodistas audiovisuales, tenemos que acostumbrarnos a escribir. La tercera es saber inglés. Saber inglés sigue dando trabajo en esta profesión. Sigue abriendo oportunidades, no solo desde el punto de vista laboral, sino de contenido, de personajes, de situaciones. Y el 5% de las redacciones de trabajo saben inglés. Y la cuarta, y más importante, saber mirar. Saber mirar en esta profesión significa saber ver cosas donde los demás ni siquiera se han parado a echar en vista. Ponerse en los ojos de la cabeza del entrevistado. Saber ver la realidad como esa persona la ve, la siente, la conoce. No como nosotros vemos las cosas. Ser capaces de ver por dentro cómo piensa ese personaje, cuál es su acción, cuál es el contexto. Ponernos en sus ojos. La definición que más me gusta de que euro jamás de la entrevista es: una entrevista es cuando alguien interesado habla con alguien interesante. Para hacer eso, lo esencial es escuchar. Y el resultado de nuestra entrevista tiene que parecer una conversación. Conversar lo hacemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, aunque a veces hay días que lo hacemos más, hay días que lo hacemos menos, hay días que lo hacemos mejor, hay días que lo hacemos peor. Estamos preparándonos para ser entrevistadores. Somos entrevistadores las 24 horas del día. Por otro lado, no hay 2 entrevistas iguales. Si un entrevistador utiliza siempre las mismas técnicas, siempre parecerá que está haciendo la misma entrevista. Las mejores preguntas en una entrevista son aquellas que surgen de la conversación improvisada, no del folio que tienes delante con el cuestionario preparado de antemano. Si se parece a la conversación, si se parece a la vida real, estamos en el buen camino. Esas claves de nuestra vida las podemos aplicar a la profesión. Y si las aplicamos a la profesión, vamos a poder comprender perfectamente qué pide de nosotros la profesión y qué piden de nosotros los profesionales que nos pueden contratar. Abre caminos sin ninguna duda. Bien, chicos, ¿qué les pareció? ¿Qué han podido rescatar de lo que dijo este productor televisivo acerca de las claves de la entrevista? Algo que me pareció súper interesante es que dijo que una entrevista se trata de, o sea, entre 2 personas, una persona interesante y un interesado. Y que también dijo que mientras una entrevista se asimile más a lo que es la vida real, a una conversación, o sea, una conversación pues, una conversación normal, es como que está en mejor camino. Exacto, ¿no? Y es un poco de lo que habíamos comentado también, ¿no? Saber conducir una conversación y lograr que sea se establezca una conexión, ¿no? Algo que haya espontaneidad también en la entrevista. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más podemos rescatar del video que acabamos de ver? ¿Qué otras claves o qué otros aspectos mencionó el productor? Dijo algo sobre saber ver y escuchar. Saber mirar, ¿verdad? Sí, así dijo, saber mirar, ver más allá de lo que los demás ven en determinado tema, ¿no? ¿Algo más dijo? En verdad mencionó 2 aspectos más. ¿Cuáles serían? Saber inglés, saber Eso escribir.
Exacto, ¿no? Saber inglés y saber escribir, muy bien. Claro, por más periodistas audiovisuales que seamos, ¿no? O que pretendamos ser, es importante que podamos sintetizar la entrevista en una sola oración, ¿no? Poder tener esa capacidad para redactar, ¿no? Y por otro lado también el tema del inglés, que es súper importante, porque según mencionó, ni el 5% de las redacciones en todo el mundo manejan correctamente el inglés, ¿no? O sea, lo dominan. Entonces, definitivamente esto abre las puertas a más trabajos, ¿no? Bien, chicos, entonces, ahora lo que vamos a ver es una entrevista. A ver, primero déjenme encontrarla. Sí, bueno, como les comentaba, bueno, obviamente estamos en la virtualidad, ¿no? No estamos yendo a hacer entrevistas porque, bueno, es complicado, no es posible actualmente, pero lo que sí estamos haciendo son entrevistas a través de Zoom, ¿no? Entonces, justamente les quiero mostrar una entrevista que se hizo el año pasado a un grupo de jóvenes que tenían un emprendimiento educativo en el cual principalmente lo que ofrecían a escolares era una especie de charlas de orientación vocacional, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver parte de una entrevista que se hizo vía Zoom, ¿no? Para que más o menos vean la dinámica y luego vamos a ver ya la nota terminada. Ya Camila, cuando quieras. 5, 4, 3, 2. Hola amigos, bienvenidos a UCEL TV. Como sabemos, actualmente en esta coyuntura han aparecido diversos proyectos innovadores como Choosy Marigri. Si no saben aún de qué consiste, no se preocupen, hoy día lo conoceremos. Ya que hoy día nos encontramos con el fundador Santiago Pérez. ¿Cómo te encuentras, Santiago? Hola Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad, un placer estar aquí. Qué lindo poder escuchar eso. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. La que más me da curiosidad es, ¿en qué consiste exactamente Choosy Marigri? ¿Es una plataforma, un sitio web, un curso? ¿Qué es, Santiago? Choosy Madrid es un programa de orientación vocacional en el que nos centramos en mostrarte el contenido real que verás dentro del aula universitaria para que cada persona pueda ser juez y evaluar por sí mismo si la carrera le convence. Actualmente contamos con 6 carreras y tenemos cursos en español y en inglés. ¿Y cómo y cuándo aproximadamente nace este proyecto, esta idea, ¿no? Que por lo que he estado stalkeando un poco en Instagram, que agrupa orientadores de distintas universidades, Universidad de Lima, San Marcos. Correcto, esta propuesta nació en mayo, en la que solamente lanzó un curso con una semana de anticipación, en verdad no tenía mucha expectativa. Sin embargo, sí creía fielmente que el curso iba a ayudar bastante a los jóvenes que tenían dudas acerca de qué estudiar en el futuro. Sin embargo, después de pensarlo un poco, se me ocurrió que mejor iba a ser si ayudábamos a más personas, si podíamos llegar a más gente y decidimos abrir más carreras. Entonces invité a las personas que yo pensaba iban a cubrir el papel para brindar una clase que además de ser entendible fácilmente, pueda cubrir aspectos importantes y necesarios para la carrera universitaria. Y así fue como nació ahora el mes pasado este programa con ya los 6 cursos que estamos ofreciendo. ¿Cuál fue la experiencia de la primera edición de Choosy Marigri y cuántos alumnos o estudiantes se beneficiaron de ella? La primera experiencia en verdad fue de locos. Nunca en mi vida había brindado un curso, pero sí creía que lo que yo conocía iba a servirle bastante, entonces le metí todas las ganas del planeta.
marketé demasiado, en verdad, solamente se inscribieron 6 personas. Sin embargo, después de recibir el feedback de esas 6 personas a las que me dijeron que en verdad creyeron totalmente que recibieron mucho más que el valor del curso, entonces ya decidimos agrandarlo para poder llegar a todas las personas que podamos. Recuerda lo que viene este mes de la segunda edición, ya después de haber tenido la primera parte, ahora como que ya entran cuarto, ¿cierto? Y bueno, me estás comentando que eran 6 facultades. Sí. Ya bueno, ¿cuántas facultades abarca? 6. ¿Y estas facultades qué carreras contiene Chusi Manieri? Actualmente estamos brindando cursos para carreras de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, Comunicaciones, Administración de Empresas, Administración de Artes Culinarias y Servicios, Derecho y Economía. Bueno, entonces hasta ahí teníamos parte de esta entrevista que se realizó vía Zoom al fundador de Choosing My Degree, ¿no? De este emprendimiento educativo que brinda orientación vocacional a escolares. Entonces, se los mostré más o menos para que se den una idea de que también es posible entablar una conversación, ser espontáneo y mostrar interés a través de la virtualidad, ¿no? Entonces, ahora, ya para terminar, vamos a ver el resultado, ¿no? Lo que fue la nota finalmente de esta entrevista. A ver, denme unos segundos. La crisis mundial que estamos atravesando a causa del coronavirus no ha sido impedimento para que jóvenes universitarios peruanos como Santiago Félix pongan en marcha innovadores proyectos educativos. Uno de ellos es Choosing My Degree, un emprendimiento virtual que ayuda a escolares con dudas sobre su futuro profesional y a personas que desean cambiarse de carrera. Choosing My Degree es un programa de orientación vocacional en el que nos centramos en mostrarte el contenido real que verás dentro del aula universitaria para que cada persona pueda ser juez y evaluar por sí mismo si la carrera le convence. El programa cuenta con cursos informativos de 6 carreras como Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, Administración de Empresas, Derecho, Comunicaciones, Economía y Administración de Artes Culinarias y Servicios. Los talleres están a cargo de tutores de diferentes universidades que dictan 4 clases semanales a través de la plataforma Google Meet. Esta propuesta nació en mayo, en la que solamente lanzó un curso con una semana de anticipación. Y sin embargo, después de pensarlo un poco, se me ocurrió que mejor iba a ser si ayudamos a más personas, si podemos llegar a más gente, y decidimos abrir más carreras. Entonces invité a las personas que yo pensaba iban a cubrir el papel para brindar una clase que además de ser entendible fácilmente, pueda cubrir aspectos importantes y necesarios para la carrera universitaria. La Universidad San Ignacio de Loyola también interviene en este proyecto gracias a la alumna Magda Núñez, quien ofrecerá información valiosa a las personas interesadas en la carrera de comunicaciones. La carrera de comunicaciones es tan amplia que para mí yo la defino como una caja de herramientas. Entonces, como el programa consiste de 4 clases, ¿no? De 4 clases a lo largo del mes, encontré que la mejor forma para que puedan tener toda la información era un poco basando en cómo yo la estoy estudiando hoy, cómo se divide en especialidades. Nosotros tenemos esta división por divisiones, que me parece muy práctica para también explicarlo de esa forma, ¿no? Entonces, tuvimos la primera semana con publicidad, comunicación digital, luego la siguiente empezamos con comunicación empresarial,
aquí seguimos con periodismo y terminamos con comunicación audiovisual. Si tienes en mente una carrera, pero no estás muy seguro, te invito a que entres a la página de Instagram o Facebook de Choosing My Degree, donde podrás encontrar las distintas clases que ofrece. Desde la plataforma Zoom, informa Camila Blomberg para UCIN TV. Bien, chicos, entonces ahí teníamos el resultado de lo que fue una serie de entrevistas que se realizaron, bueno, en realidad 2 entrevistas que se realizó a Santiago Félix y a Magda Núñez, alumna de comunicaciones. Entonces esto demuestra que sí es posible hacer entrevistas a través de Zoom, ¿no? Sí es posible establecer una conversación a través de este medio y generar un ambiente espontáneo también, ¿no? Y bueno, finalmente después de eso se hizo la redacción del guión, se hizo la locución y posteriormente la edición de todo esto, ¿no? Ustedes me imagino que algunos están en el taller también de edición, entonces ahí poco a poco van a ir viendo cómo se plasma un guión físico o virtual de Word, ¿no? En Word, pasarlo a Premiere. Bien, chicos, entonces para la siguiente semana no, pero a ver, de acá a 2 semanas voy a pedirles que me presenten una entrevista cada uno, realizada a uno de los miembros de su familia. Tienen 2 opciones: hacer una entrevista como la que acaban de ver vía Zoom, a alguien que ustedes consideren que tenga algo importante que decir, o también puede ser alguien de su propia casa con quien vivan, ¿no? Mamá, papá, hermanos, abuelos, que tengan algún tema interesante sobre el cual se podría hacer una entrevista, ¿no? Les voy a dar más detalles a través del WhatsApp, pero para la próxima semana lo que sí necesito es que todos definan a quién van a hacer la entrevista, ¿no? Para que de aquí en 2 semanas, a ver, vamos a ver. Hoy día estamos 17 de mayo. Entonces, el lunes 24 de mayo, ustedes deberían traer el nombre y el tema el nombre de la persona a la que van a entrevistar y el tema sobre el cual van a tratar, ¿no? Y ya para el 24, ustedes tendrían que presentarme en video, ¿no? La entrevista que han realizado, ya sea por Zoom o ya sea una grabación casera con sus propios celulares, ¿no? Entonces, chicos, así quedamos. Les voy a dar más detalles por WhatsApp, porque ahí tengo el modelo. Y ya estamos en contacto para la próxima semana. Cualquier consulta igual me pueden hacer por mi WhatsApp. Ok, chicos, entonces, si no tienen más preguntas o dudas, ya estamos conversando y nos estamos viendo el próximo lunes.